Okay. Thanks, Debbie. You're welcome. Bueno, todo el mundo ve la presentación, imagino, ¿no? Si hay alguien que no la ve, pues que lo comunique por el chat, pero en principio creo que la deberéis de ver. Pues buenas tardes a todos. Como ha dicho John, primero dar las gracias a Training Peaks por la invitación para hablar de este tema, que se va a llamar ciclismo y asimetría. Sobre nosotros dos, en mi caso me llamo Javier Sola, soy uno de los dueños de la empresa Training for All, me dedico al tema de biomecánica del ciclismo y entrenamiento, abarcamos desde gente de nivel amateur, máster y profesionales, y mi compañero John pues se presenta él mismo. Vale, gracias Javier. Bueno, yo dirijo la empresa Custom for Us y una de mis tareas en este momento, una de las tareas prioritarias es la dedicación al equipo Lotto Jumbo, que es un equipo del World Tour con el que colaboro esta tercera temporada y bueno, que afortunadamente pues permiten la utilización, por ejemplo, de datos dentro del equipo con carácter didáctico y parte de lo que utilicemos dentro del seminario de hoy en cuanto a conocimientos y divulgación de los mismos, pues está relacionado con parte de los trabajos que hacemos con los ciclistas profesionales, tanto Javier como yo. O sea que, bueno, pues vamos adelante y espero que os guste mucho todo el temario que hemos preparado. Bueno, pues primero, ¿cuál es el fondo de todo esto? Tanto John como yo, como otros fitters, se encuentran que mucha de la gente que acude a un estudio, que viene con dolencia, con problemas, tiene relación con la simetría. Como veis aquí en la imagen, el típico ciclista que va mal sentado sobre el sillón, y hemos visto que muchas veces los problemas que aparecen en ellos están relacionados con este tipo de asimetría y por eso este webinar. Nosotros que intentamos con el estudio, siempre que haya algún tipo de problemas, tratamos, como ven en esta imagen, que esto es después de realizar el estudio, que la posición del ciclista sea lo más simétrico sobre la bicicleta. Imagino que John está mucho más experimentado que yo en este tipo de asuntos y él puede corroborar este tipo de situaciones. Sí, bueno, yo creo que prácticamente todos los que hoy en día se dedican a la biomecánica han de alguna manera prestado atención a una situación como la que vemos a la izquierda, en la cual pues hay una cadera que, al menos aparentemente o visualmente, parece que no está bien colocada en el sillín. Esta quizá es la imagen más evidente, pero bueno, vamos a ver un montón de slides y un montón de situaciones que no solo tienen que ver sobre la cadera. El problema es que la cadera es una articulación o un centro neurálgico de articulaciones muy importante dentro de lo que es el ciclismo, por ser a la vez punto de apoyo y punto de conexión entre el tronco superior y las extremidades inferiores. Y bueno, pues lógicamente es una de las imágenes que creemos que es más visualmente impactante desde el punto de vista de hacer comprender el fenómeno de la simetría en general. Nosotros, desde luego, hemos tratado los últimos años de medir, por así decirlo, esa asimetría en la cadera. Hemos estado trabajando con WIVA, que es un acelerómetro que nos da información en distintos planos de la cadera, como ves aquí, por ejemplo, en rango de obliquity, que es cómo se desplaza izquierda y derecha sobre el sillón, por así decirlo, cómo se balancea. En este caso veis cómo hay más balanceo hacia el lado izquierdo que hacia el derecho. Y otra información que aporta interesante es cómo la cadera rota hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, con este tipo de dispositivos hemos trabajado y seguimos trabajando porque nos interesa ver, sobre todo en tiempo real, cómo la cadera se desenvuelve. Y, evidentemente, este tipo de datos nos dan una idea bastante precisa de cómo el ciclista se comporta sobre el sillón. Me parece que John lleva colaborando con ellos casi 2 años, John, con WIVA. Sí, aproximadamente 2 años, pero bueno, tú tampoco llevas menos de año y medio, ¿eh? O sea, desde que empezamos aquel día a hacer pruebas con él. Efectivamente, así es. Y sigue, John, ¿ibas a decir? Bueno, en cuanto a simplemente la colocación, para que la gente entienda un poco cómo funciona un sensor de movimiento inercial, va de alguna manera colocado en la parte ósea superficial del hueso sacro, de tal manera que instrumentamos, por así decirlo, prácticamente todo el movimiento de la cadera. Es cierto que hay un movimiento de la articulación sacroiliaca, unos pequeños movimientos que se dan, pero bueno, se entiende que son movimientos desde el punto de vista genérico despreciables y que de alguna manera no afectan
directamente, por ejemplo, a la espalda, ¿no? Que sí que se apoya directamente sobre el sacro. Y bueno, la verdad es que yo creo que toda la gente que ha estado trabajando con este tipo de aparatos, los llamados IMUS, creo que está obteniendo información muy interesante, y un detalle que también es importante, el hecho de poder comparar qué sucede indoor y qué sucede outdoor, yo creo que nos ha abierto mucho los ojos acerca de la realidad de lo que un estudio biomecánico en el laboratorio puede llegar a dar, y allá donde probablemente nunca puede llegar, porque no es lo mismo pedalear en un rodillo fijo que hacerlo cuando la bicicleta está totalmente libre. Sobre eso presentaremos un trabajo en el Congreso Internacional de Biomecánica en Australia este verano, que ha sido aceptado comparando los movimientos de la cadera indoor y los movimientos de la cadera outdoor, y bueno, me imagino que será también muy interesante. Vale, otra herramienta que hemos utilizado también es la electromiografía de superficie, porque evidentemente siempre que hay una asimetría puede haber trabajo muscular asimétrico, evidentemente. Es decir, simplemente con que un ciclista vaya en una posición asimétrica sobre el sillín, habrá músculos que trabajen más y músculos que trabajen menos. Aquí os dejo un pequeño vídeo donde podéis ver trabajamos con un culote que está instrumentado, y en tiempo real en la pantalla se ve el pierna izquierda, pierna derecha, otros músculos. Aquí lo habéis combinado con Wiva. Y aquí os pongo otro pequeño vídeo donde podéis ver aquí pierna izquierda, contribución de activación muscular, pierna derecha, trabajo de cuádriceps, trabajo de isquiotibiales. Esto es en tiempo real cómo va trabajando la musculatura. Este tipo de herramienta también nos ha ayudado mucho a comprender cómo se desarrolla la asimetría durante el pedaleo, distintas cadencias, distintas intensidades, y nos ha ayudado mucho a comprender qué es lo que sucede dentro del ciclista, por así decirlo. John, ¿tienes algo que aportarnos aquí sobre la electromiografía? Yo creo que lo has explicado muy bien. Sobre el debate, que yo creo que luego el repaso que hacemos un poco a la reversión sistemática sobre asimetrías en el ciclismo, lo escrito en la literatura científica, creo que deja muchas cuestiones en el aire, y luego lo que sucede de alguna manera es que nos encontramos con el caso a caso, ¿no? Y en el caso a caso, pues vemos que, pese a que alguien podría pensar, bueno, vale, sí, voy torcido encima de la bicicleta, ¿y qué pasa? A mí no me duele nada. Bueno, pues independientemente de que te duela o que no te duela, que eso puede tener que ver con otras cuestiones no directamente relacionadas solo con la simetría, podemos ver cómo los músculos no estarán trabajando de manera totalmente simétrica. Cuando la bicicleta, como creo que luego hay una referencia bibliográfica que habla Andy Pruitt, es totalmente simétrica y es una cadena cinemática cerrada, y vemos músculos que trabajan, músculos pares, quiero decir, cuádriceps con cuádriceps, isquios con isquios, que trabajan de manera simétrica, yo creo que es razón, por lo menos, como para prestarle atención, ¿no? Si eso luego deriva en dolor o no deriva en dolor, insisto, puede tener que ver con otras cuestiones, pero sin ninguna duda lo que nos hemos encontrado que siempre, en el caso de que hay una simetría y hay dolor, normalmente la electromiografía resulta, pues, muy espectacular desde el punto de vista de las diferencias que suceden en ella y que observamos tanto Javier como yo. Y por último, otra manera de medir la simetría, evidentemente, hoy en día, con cualquier medio de potencia que nos aporta datos de torque. En este caso tenéis aquí imágenes de Pioneer, que es capaz de discernir entre fuerzas tangenciales, que son la azul y la roja, y las fuerzas radiales. Evidentemente, cuando existe una aplicación de fuerza simétrica, el medidor de potencia lo va a cantar, por así decirlo. Y parte del webinar de hoy, que está centrado en cómo utilizamos el VKO para ver la asimetría, va sobre esto, porque VKO realmente, en el aspecto de la cinética, es donde nos puede aportar mucha más luz, por así decirlo. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso de las cinéticas, bueno, nos ha servido para entender el comportamiento no solo asimétrico desde el punto de vista de la fuerza tangencial, como veremos luego, sino también de la fuerza radial, ¿no? Y de alguna manera hemos entendido mucho mejor los textos escritos en la literatura científica al respecto, viendo datos reales y entendiendo, pues, que, bueno, pues que muchas veces el individuo hace cosas que no salen en los libros, por así decir. Y bueno, yo creo que hoy en día la disponibilidad de estas herramientas, que hay varias marcas comerciales, como puede ser esta que es Pioneer, pero hay varias que te ofrecen ya la división del torque, si bien actualmente hay poca información, vamos
vamos a decir, de calidad disponible a la hora de realizar las evaluaciones al respecto, es cierto que esto se va a generalizar y cada vez son más los que están aportando esta información. Yo creo que todos los técnicos que tengan información acerca de cómo interpretar y cómo modificar la disposición cinética del pedal de un ciclista van a tener un plus desde el punto de vista de conocimiento a la hora de poder aplicar soluciones a sus ciclistas. Con respecto a que una simetría, lo primero que podemos hablar es que hay dos tipos, por así decirlo, a nivel general. Unas son las anatómicas, que es cuando aparece por así decirlo, un miembro más largo uno que otro, porque bien parte un trozo óseo por un accidente o bien por posición congénita, y luego hay otras que son funcionales. Las funcionales, la mayoría de ellas suelen ser por acortamientos musculares que provocan una falsa dismetría. Aquí, por ejemplo, tenéis casos típicos que nos podemos encontrar cuando aparece un lateral pelvic tilt, es decir, que aparece una cadera más elevada que la otra, o bien cuando aparece una rotación, es decir, una pala aparece anteriorizada y la otra aparece posteriorizada, o incluso rotaciones donde hay un movimiento de aducción hacia adelante, otro de aducción, etcétera. Son todo este tipo de casos que encontramos de asimetría, provocan que el ciclista no vaya simétrico sobre la bicicleta y provocan todo lo que son desbalances a nivel muscular, en el torque, en lo que es la cinemática del ciclista, etcétera. Sí, quizá en esta diapositiva y sobre todo relacionado con la siguiente, yo creo que es importante subrayar que de acuerdo a la experiencia que vamos adquiriendo en el trabajo de las asimetrías, nos damos cuenta que la asimetría rara vez nace en la propia bicicleta, sino que es una asimetría de alguna manera importada a la bicicleta desde lo que es la postura del ser humano normal. La mayoría de nuestros clientes y pacientes no son ciclistas, vamos a decir, que dediquen una gran cantidad de tiempo ni que lleven una gran cantidad de años andando en bicicleta. Por supuesto hay de esos, pero fundamentalmente son ciclistas de carácter recreativo que no tienen un grandísimo background y sin embargo sí que llevan 30, 40 años en bipedestación, andando, corriendo, haciendo otro tipo de deportes que nada tienen que ver con la bicicleta y nos encontramos con esas simetrías que se manifiestan tanto fuera de la bicicleta como en la propia bicicleta. Quizá con carácter no convergente, ¿no? Pero de alguna manera sí con carácter muy frecuente. Un diagrama que es interesante es un poco el que aparece en la izquierda, esa especie de spring, esa especie de roll, que es unas fuerzas que vienen descritas también más adelante, sobre las que se está trabajando hoy el día dentro de lo que es la dismetría, no pensada simplemente como en la imagen de la derecha, una especie de derecha-izquierda y ya está, como si fuéramos simplemente un sistema de apoyo de platillos, sino como un sistema de compensación desde el punto de vista helicoidal, por el cual el cuerpo va haciendo movimientos de rotación y movimientos y fuerzas, respondiendo a fuerzas de cizalla fundamentalmente, y esas fuerzas de cizalla de alguna manera originan esas asimetrías que luego vemos de manera tan manifiesta en la bicicleta, ¿no? Por lo tanto, conviene que inicialmente centremos el paradigma en una cuestión de sí, derecha e izquierda, pero que luego veamos pensando también en la forma tridimensional del cuerpo y la tridimensionalidad de las fuerzas compensatorias, no simplemente una cuestión meramente lineal. No hay mucho escrito acerca de esto, pero es cierto que a mí me parece un tema con muchísimo recorrido en el futuro. Otro asunto con respecto a la simetría, lo hemos comentado anteriormente, son las compensaciones que se producen en las cadenas musculares. Cuando hay una ligera asimetría, empieza automáticamente el cuerpo a compensar distintos músculos para intentar recolocarse, por así decirlo, y eso es lo que va a originar después que haya sobrecargas musculares, tanto en tendones, músculos, ligamentos, y eso por lo general relaciona el disconfort en el ciclista. Y es lo que encontramos muchas veces en la mayoría de los deportistas que acuden a un estudio. Entonces, evidentemente, el que se coloque en medidas de la bici, se coloque en plantillas, etcétera, hace falta un trabajo también del fisio, de reeducación, de trabajo de la musculatura compensatoria, etcétera. Yo creo que, por experiencia, yo imagino que la mayoría de las dismetrías que la habrán encontrado han sido todas funcionales y con muchísimas compensaciones por parte de los deportistas. ¿No es así, no?
Sí, yo creo que la compensación, el cuerpo en general, el organismo es un gran compensador de los desequilibrios y como he dicho antes, el hecho de que esto se manifieste en forma de dolor o no, no quiere decir que esa simetría no esté ahí, que no sea medible y que no sea palpable, ¿no? Quizá dependerá de eso y de algunos otros factores más. Pero evidentemente sí que creo que la funcionalidad es un poco la gran desconocida dentro de el poder explicar por qué se produce esta funcionalidad que puede ser nociva o que puede ser patológica, dónde nace y qué tenemos que hacer para compensarlo. Yo creo que hay un campo de trabajo ingente a este nivel que creo que es apasionante porque no solo se reduce al mundo de la mera bicicleta, sino que podemos hablar también de cuestiones que tengan que ver con la bipedestación y con el running y por lo tanto, pues bueno, animo a todos los que nos estén leyendo a que profundicen en el conocimiento de esto, intercambien información con nosotros o entre los grupos de trabajo en los que se encuentren trabajando porque creo que es un campo a explorar con muchísimo recorrido en el futuro. Con respecto a qué dice la bibliografía sobre asimetrías y lesiones, hemos hecho una pequeña review y hemos encontrado estudios desde jugadores de baloncesto profesionales a jugadores de fútbol y demás, donde todos ellos hablan que cuando siempre que existe una asimetría aumenta el riesgo de lesión. Aquí tenéis otro epígrafe hablando sobre qué ocurre con respecto a la fuerza y la flexibilidad, y siempre te habla que cuando existe también una descompensación, o por ejemplo puede ser entre el ratio de cuádriceps isquiotibiales, o bien entre el excéntrico y concéntrico, siempre el riesgo de lesión aumenta en todo caso. Y evidentemente pensamos que este tipo de estudios se pueden extrapolar al ciclismo por la experiencia que encontramos nosotros, de que mucha de la gente que acude con problemas, dolores, molestias y disconfort en general, viene relacionado porque presentan una asimetría sobre la bicicleta. Sí, en este caso, por ejemplo, vemos o hemos separado en este slide todas las referencias que nos parecían válidas acerca del deporte en general para ver, bueno, el fenómeno de la simetría no lo trabajamos solo con perspectiva ciclista, sino qué pasa con la simetría en el deporte. Bueno, parece que hay mucha bibliografía en el deporte hablando de la relación entre la patología y la simetría, que era una cuestión que nos preguntábamos al principio. Ya hemos puesto en una de las slides anteriores una referencia muy genérica, no tiene un gran contenido científico, pero es importante o creemos que puede ser interesante desde el punto de vista de lectura para hablar de lesiones y asimetrías en el ciclismo. Y en el siguiente slide, si lo pasas por favor, Javi, sí que es el trabajo quizá más importante que hemos encontrado acerca de la relación entre asimetrías y lesiones en el ciclismo, escrito nada más y nada menos que por alguien como Andy Pruitt, que creo que está fuera de toda duda su capacidad, vamos a decir, histórica para hablar desde el punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista de un montón de casos, ¿no? Quien más, quien menos hemos recibido lecciones suyas y creo que es una persona lo suficientemente autorizada que hace una reflexión muy interesante en la cual yo me baso y creo que en cierta medida lo hacemos todos los que trabajamos en este área a la hora de plantearnos la disyuntiva, ¿no? Si la bicicleta, entendida hoy como es una bicicleta con sus pedales automáticos, es una cadena cinética cerrada, totalmente simétrica en izquierda y derecha, en arriba y abajo y en todos los planos del espacio, resulta difícilmente comprensible que un cuerpo asimétrico vaya a tener una adaptación totalmente benigna a esa posición, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo ese punto de vista y sobre este paradigma, de alguna manera, es sobre el que nosotros hemos creído que el cuerpo, de alguna manera, tiene que ser simétrico, pese a que, como vamos a ver en la bibliografía que vamos a desgranar a partir de ahora, no hay grandísimas evidencias a la hora de poder relacionar grandes factores como nos gustaría, ¿no? Que la simetría es la explicación de todos nuestros males y de todas nuestras miserias, ¿no? No es así, pero bueno, yo creo que es parte también del tema que intentamos presentar. Esto no es un asunto cerrado, sino todo lo contrario. Falta mucho por investigar y mucho por conocer y esperemos que actividades como este webinar pues sirvan para de alguna manera lanzar el pensamiento de la gente y tener ideas al respecto. Aquí tenéis, por ejemplo, un estudio hecho por franceses, donde realizamos una valoración de tanto como era la extensión y flexión de cadera, aducción y abducción de cadera, cómo iba la cadera a rotación interna y externa, flexión de rodilla y extensión, aducción y aducción de rodilla, y evidentemente también el tobillo, tanto en flexión plantar como dorsal, o inversión-eversión, y rotación interna y externa. Lo que trataban de valorar era básicamente
la simetría que aparecía o la simetría de distintos ciclistas. Por lo general, todos los estudios hasta ahora lo que hablan ellos es que cuando se aumenta la intensidad, el ciclista tiende a simetrizarse. Aunque nosotros en algunos casos, ya también con VKO4, estamos viendo que esto no es del todo cierto. También yo sé que John maneja mucho el dato en gente del Lotto Jumbo. Con respecto a los profesionales, encontrarás ambos casos, imagino, ¿no, John? Sí, concretamente el poner este estudio de relevancia en este webinar es sobre todo porque el que tenga ganas de investigar un poco, creo que es justo llevarle a este estudio donde de alguna manera explicaban las contradicciones existentes entre diferentes sistemas de valorar la simetría, que es un poco cosas de las que vamos a hablar dentro del WKO también, ¿no? Porque permite de alguna manera recoger el famoso 50-50 de aplicación derecha-izquierda, pero luego, como nos va a explicar Javi en un caso de estudio magníficamente desarrollado, vemos que el 50%, el 50-50 que todos conocemos en nuestro Garmin o en el dispositivo cuando tenemos posibilidad de medir las dos piernas de manera independiente, no siempre quiere decir que eso sea simétrico. Bueno, ¿por qué suceden ese tipo de cosas? Bueno, pues en este estudio, de alguna manera, lo que intentaron es aunar o comparar entre ellas diferentes formas de medir la asimetría, las vamos a describir en otro slide más adelante, y cómo en el mismo sujeto y en el mismo caso, algunas formas de medir la asimetría daban un carácter asimétrico del sujeto y otras formas de medir la asimetría de ese mismo sujeto haciendo exactamente el mismo ejercicio daban como resultado que el sujeto era simétrico. Entonces, esto es lo que de alguna manera podría explicar por qué hay tanta controversia dentro de la literatura científica a la hora de explicar qué es simétrico, qué no es simétrico, hasta qué punto alguien es simétrico o no lo es. Nosotros podemos hablar desde nuestra experiencia a la hora de decir con qué grado de asimetría empezamos a encontrar problemas o con qué grado de asimetría esperamos no encontrar problemas. Pero es cierto que todavía queda mucho todavía por conocer acerca, por ejemplo, cómo interpretar de manera correcta las asimetrías. Y yo creo que el WKO es un software que está cada día, gracias a la incorporación de nuevos charts, dando más y más información acerca de cómo valorar esa propia simetría. Y bueno, y el que esté interesado, pues es un estudio magnífico para entender cuál es el dilema de la interpretación. El otro día, por ejemplo, sin más, una de las dudas que preguntaban en el webinar por email era en qué punto del balance considerábamos que podría haber problemas. Si era 55-45, si era 47-53. La respuesta creo que, como acaba de decir yo, es depende. Depende de cada persona hasta qué punto le aparece dolor, le aparece molestia, etc. Entonces, vamos a ir viendo distintos casos y distintas situaciones ahora en el webinar. Otro estudio que aparece aquí es de Vini, que son probablemente el grupo de investigación que hay en Brasil, y yo creo que a nivel mundial, que más está trabajando sobre este tipo de asuntos, donde no encontraban relación entre asimetría y rendimiento. Realizaban una crono, valoraban el índice de asimetría y vieron que no había relación directa con el rendimiento. Sí, tal y como se ve en la gráfica de la derecha, por ejemplo, ahí de alguna manera está la relación entre el grado de asimetría, que es el eje de las abscisas en este caso, o de las ordenadas, perdón, y en el eje de las abscisas el tiempo que les había costado hacer esa crono. Bueno, pues hay sujetos que con muy poco grado de asimetría hacen la crono razonablemente rápido, pero también hay sujetos que con gran nivel de asimetría también la hacen relativamente rápido y la situación contraria. Esto nos lleva de alguna manera a una nube de puntos que no tienen una significatividad desde el punto de vista estadístico para poder afirmar que hay una relación entre el uno y el otro. Es cierto que este estudio es desde el punto de vista de ejecución perfectamente mejorable, como todos, pero lo que está claro es que cuando tienes 15 sujetos y no hay una conclusión excesivamente clara, como es el caso acerca de la relación del uno y del otro, no se puede afirmar que la simetría y el rendimiento estén directamente relacionadas. Puede haber muchos factores que estén incidiendo en un sentido o en otro dentro de lo que es este propio estudio, pero lo que queda bastante claro o lo que de alguna manera todo el mundo nos acaba preguntando, pero bueno, ¿esto tiene relación con el rendimiento directamente? Pues de acuerdo a lo que dice hoy en día la ciencia, no hay una relación directa. Y yo creo que, Javi, tú también trabajas con deportistas y has visto casos asimétricos de buen rendimiento y casos muy simétricos de incluso bueno, mal rendimiento. Hay ambas situaciones. Este mismo estudio, también del grupo de Vini, habla exactamente lo mismo, donde realizaban
realizaban un trabajo de sprint principalmente y querían ver si, perdón, una contrarreloj de sprint el que viene después, querían ver la relación entre pierna dominante y no dominante, tema de la asimetría, si influía en el rendimiento. Y pasaba exactamente igual que anterior. No vieron que hubiera una relación directa en esos 4 kilómetros contrarreloj en cuanto al rendimiento y el índice de asimetría que presentaban. El otro tuyo, perdón, creo que está más adelante, me parece, el de sprint. Sí, me parece que está más adelante. Que hasta ahora todo lo que dice la literatura científica es que la asimetría y el rendimiento no existe una relación directa. Nosotros, como hemos dicho antes, John, por distintos casos que encontramos, hay gente que sí, gente que no. Por lo general, en mi experiencia, ciclistas de mucho nivel tiene poca repercusión en este aspecto, y cuando el ciclista sí es de un nivel mucho más bajo, es que por ejemplo una pierna no termine de funcionar bien a nivel muscular y poco a poco empieza a recuperarse y funcionar, sí tiene una pequeña contribución en la mejora de ese rendimiento. Sí, bueno, yo creo que ha quedado bastante clara la idea. Vamos a decir que esto es suficientemente relevante desde el punto de vista de publicaciones científicas, son estudios desde el punto de vista de análisis perfectamente bien hechos y bueno, pues podríamos concluir que la simetría y el rendimiento hoy por hoy no se ha demostrado que tengan una relación directa. ¿Cómo podemos medir la simetría? Por un lado tenemos la cinética, que podemos medir gracias a los medidores duales o medidores simples o con un torque añadido, o bien con la cinemática, es decir, gracias a sistemas de captura de movimiento, incluso algunas app que encontráis por ahí que también nos pueden ayudar para ver ergonometría y ver si hay mucha diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, o plano frontal o el plano trasero, sacar evidentemente a partir de ahí índice de asimetría o cuál es la desviación estándar que aparece. Entonces, a día de hoy tenemos muchas herramientas para sacar esta información, desde RTool, sistema STP, el Motion Logic, etcétera. Evidentemente, medidores de potencia casi hoy en día son asequibles para la mayoría de los usuarios. Y una vez que tenemos el medidor y un software como por ejemplo VKO, podemos concluir bastante información como ahora veremos. Sí, creo que es importante en esta diapositiva dejar ver, por ejemplo, por qué la asimetría la entendemos o la calculamos matemáticamente diferentes unos a otros, o por qué hay diferentes fórmulas de medir la asimetría, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Uno de los sistemas que se utilizan, que es un sistema de alguna manera difícil de entender desde el punto de vista matemático, pero muy real desde el punto de vista práctico, hace mención a, lógicamente, todas mis pedaladas de la pierna derecha no van a ser exactamente iguales, ¿no? Cada pedalada pues, va a tener una serie de características diferente a la siguiente y a la anterior. Va a tener una variabilidad que se llama. ¿Por qué? Pues porque aunque creamos que todas y cada una de las extensiones y todas y cada una de las fuerzas y todas y cada uno de los tiempos, vamos a decir, en los cuales yo efectúo el pedaleo son más o menos iguales, eso no es del todo cierto, ¿no? En una situación estable, no hablo de que variemos el desarrollo o la intensidad, no, simplemente yo me pongo a pedalear a 200 vatios, una cadencia controlada, y cada uno de los movimientos en cada una de las pedaladas no es exactamente igual que el otro. Bueno, eso se llama el concepto de variabilidad intramotora. Bueno, pues hay científicos que están valorando la asimetría de la pierna izquierda valorada en la variabilidad de la derecha. Porque, ¿qué sucede? Oye, el hecho de que yo tenga 51-49, ¿quiere decir que soy un poco asimétrico? Pues quizá no. ¿Por qué no? Porque si la pierna derecha es más de un 1% diferente respecto a sí misma, pedalada a pedalada, no podemos afirmar que un 1% de diferencia con la pierna izquierda sea una asimetría como tal. Lo pongo como ejemplo porque es lo suficientemente gráfico como para entender que no estamos comparando una magnitud que sea perfectamente estable. La simetría se basaría en una estabilidad entre dos platillos derecha e izquierda, pero es que el problema es que mi pierna derecha o mi pierna izquierda son variables respecto a sí mismas. Bueno, pues cuando esa variabilidad, estadísticamente hablando, supera en el coeficiente de variación el grado que se da respecto a la desviación estándar del mismo, se dice que hay una simetría entre la izquierda y la derecha. Y si no, esa simetría como tal no existe. Yo creo que el ejemplo luego del WKO acerca de cómo puede ser que una persona 50-50 no dé exactamente el mismo balance desde el Asymmetry Index, que es el sistema que utiliza el software actualmente, yo creo que lo vais a entender mucho mejor, pero quedaros con el concepto precisamente de eso, ¿no? Que nos gustaría que todo sería 50-50 porque es muy fácil de entender y 49-51 está mal, pero es un poquito más complejo porque el ser humano es un poco más complejo.
Con respecto a simetría y cinemática, hasta ahora todos los estudios lo que nos muestran, ahora veremos tres revisiones, que casi siempre el ángulo del tobillo es la clave porque es la articulación, por así decirlo, que más se adapta a la posible asimetría que haya. Y el tobillo siempre es encargado de compensar, por así la cinemática, ¿vale? Para que el resto del cuerpo sea lo más simétrico posible. Fijaros este estudio que tenéis aquí, donde han colocado en la tabla simplemente los valores que son significativos. Fijaros que aquí tenéis valores de la cadera, valores de la rodilla, y donde más valores aparecen como significativos son el tobillo. Así os puede encontrar gente, por ejemplo, que lleva el tobillo derecho bien, funcionando bien, y el izquierdo, por ejemplo, empieza a talonar. Eso es porque ese tobillo es el que está encargando de compensar la asimetría que haya. Y son casos muy típicos que se nos repiten día a día en estudios biomecánicos. Sí, así es. Puedes pasar a la siguiente slide porque, bueno, en definitiva, en la parte cinemática, la verdad es que se repite 3 autores distintos con 3 estudios totalmente distintos, ninguna relación entre ellos y llegan a una misma conclusión. Esto desde el punto de vista científico es muy importante porque cuando se haría un metaanálisis o una revisión sistemática sobre la simetría y la cinemática, lo que me da la impresión de que va a dar es que clarísimamente tenemos que prestar atención a qué sucede entre el tobillo izquierdo y el tobillo derecho de manera muy minuciosa, porque es lo que de alguna manera va a darnos una pista clara sobre si existe una simetría o no existe una simetría. Creo que la siguiente, así está, la tercera sería exactamente igual. Y bueno, yo creo que tampoco tenemos que alargarnos mucho más en el aspecto cinemático. Hemos dejado aquí, para quien le interese, las revisiones, los estudios científicos para quien quiera profundizar en ello, pero cuando 3 estudios de cinemática te dicen exactamente lo mismo, es una conclusión lo suficientemente fuerte. Y centrémonos en la parte cinética, de alguna manera, que es la que da más sentido actualmente a los análisis de WKO. Bueno, pues toda la parte cinética está basada básicamente en datos que recopilamos de los medidores de potencia, y con VKO podemos llevar, lo más importante es que podemos llevar un seguimiento incluso de una temporada. Aquí veis prácticamente cómo se desarrolla desde el mes de mayo de 2015 hasta diciembre de 2016, y tenéis aquí una pequeña chart donde podéis ver aquí abajo, estas barras amarillas son el Power Balance, balance de piernas, cómo va evolucionando a la temporada, y aquí arriba tenéis los conceptos de Asymmetry Index, que lo explicaremos ahora, cómo se va cambiando a lo largo de la temporada, cómo cambia la efectividad del par de la pierna izquierda y de la pierna derecha, y la suavidad del par, el smoothness, que se llama, de la pierna izquierda y derecha. Entonces, gracias a ello, tenemos esta, por ejemplo, esta chart que la hemos desarrollado nosotros. Si alguno la quiera, se la podemos facilitar por correo electrónico para usuarios de VKO, donde podéis monitorizar a lo largo de todo el año cómo esa asimetría es variable en el tiempo y cómo podéis controlarla. Incluso, por ejemplo, podéis relacionar cuando el ciclista note dolor, no molestias, podéis echar aquí un ojo y decir, fijaros cómo el Power Balance ha cambiado, el Asymmetry Index ha cambiado, o simplemente el Torque Effectiveness. Una manera de controlar a largo plazo qué sucede en el ciclista y cómo la asimetría va cambiando. Otra chart muy interesante que tenéis aquí, la encontráis en la Chart Library, la Bilateral Power Duration Curve, donde separa, en este caso de un ciclista profesional, podéis ver la contribución a la potencia de la pierna derecha, esta línea azul que hay aquí, y la contribución a la potencia de la pierna izquierda. Fijaros que, por ejemplo, sobre el valor de 1 hora, encontramos que la producción de potencia de la pierna derecha serían 140 vatios, mientras que la pierna izquierda 153 vatios. Hay 13 vatios de diferencia. Y en el modelado de la curva, 164 vatios frente a 155. Aquí la pregunta que nos podríamos hacer, si corrigiéramos esta asimetría del deportista, ¿podría aumentar su rendimiento y su FTP? Esa es la pregunta que os dejamos ahí al aire. Y nosotros, por lo que hemos dicho, por experiencia en ciclistas de mucho nivel, por los patrones de movimiento que tienen, que llevan muchos años dando pedales, es difícil de solucionar en ese aspecto y de que igualar esto al 50/50. En ciclistas de menor nivel es mucho más fácil de reeducar, sobre todo en el aspecto de compensaciones musculares, reaprender la técnica de pedaleo, etc. No sé si John coincide conmigo en esta conclusión. Sí, es más difícil, pero no imposible. No hay por qué renunciar a una hipotética simetría y sobre todo cuando el ciclista, por muy alto nivel que sea, sobre todo cuando accede a un potenciómetro que le permite trabajar sobre un feedback diario acerca de esa simetría
y esa asimetría, si bien no le llega a molestar, vamos a decir que le incomoda desde el punto de vista de rendimiento o él considera que le está limitando en el rendimiento, pues se le puede ayudar a que de alguna manera le equipare, ¿no? Creo que el ejemplo que viene más adelante, no en la siguiente slide, pero varias más adelante, es una compensación hecha sobre una dismetría provocada por un accidente, y es una dismetría de carácter anatómico, que existía una asimetría muy clara desde el punto de vista del balance de potencia de derecha e izquierda, y que luego se compensa hasta cierto nivel y a partir de cierto nivel no se compensa, ¿no? Lo dejaremos para analizar luego, pero sí, está claro que siempre es mucho más modelable un patrón que no está perfectamente establecido que un patrón que ya está muy establecido. Renunciar o no, yo creo que depende de cuestiones que tienen que ver con quién va a maniobrar a la hora de reducir la simetría y si el deportista está por la labor de reducirla. Yo creo que son dos cuestiones muy importantes a la hora de plantearse si merece la pena o si no merece la pena intentar afrontar esa simetría. Con respecto a qué dispositivos de potenciómetros podemos utilizar con VKO4, lo podéis encontrar en la propia página de ellos, pero a día de hoy los únicos medidores que nos dan todas las métricas de pedaleo que ahora veremos son el rotor, ¿vale? Dual, Verve, los Factor, Pioneer, pedales de Garmin y poco más. El resto de medidores a día de hoy no dan información sobre las métricas de potencia, ¿vale? Solo tengáis claro que podéis encontrar los deportistas. No, pues mi deportista, por ejemplo, tiene unos pedales de Power Tab y quiero ver las métricas de potencia. Pues no las vais a ver simplemente porque a día de hoy no son capaces de detectarlas ni discernirlas. Solo tengáis claro que son estos modelos que tenéis aquí establecidos, son los que os van a dar la información sobre las métricas de pedaleo que ahora veremos. Sí, aquí hay que decir de alguna manera, Estas métricas. sí, aclarar, creo que es un detalle importante, el hecho de decir que hay varios ergómetros de tipo de señal única, mono, que de alguna manera sí que dan balances calculados de derecha a izquierda, pues bueno, haciendo cálculos indirectos o de alguna manera estableciendo qué puede ser el balance derecha a izquierda, que si bien es cierto que no habla de todo lo que sucede al lado del torque y de alguna manera resta información que puede ser muy relevante desde el punto de vista de saber qué está sucediendo ahí. En la gráfica de la izquierda veis dos torques perfectamente diferenciados, pero cuando empecéis a trabajar con torque quizá no os encontréis esto, sino que os encontréis simplemente una línea continua de puntos que se puede obtener a través de un RacerMate, que se puede obtener a través de un SRM, que se puede a través de un Power2Max, por ejemplo. Pues yo creo que también son útiles a la hora de establecer qué es y qué no es una asimetría. Si bien es cierto que es deseable trabajar con dos señales, no es absolutamente imprescindible a la hora de establecer de alguna manera principios de trabajo, actuación y evaluación sobre esa posible asimetría. Por lo tanto, yo recuerdo que el primer torque que vi fue en el año 1997 en el SRM de laboratorio y ya entonces ya era fácil o relativamente fácil ver que un pico y el otro, la jorobita de un lado con la jorobita del otro no era exactamente lo mismo y que por lo tanto ahí había un problema desde el punto de vista de aplicación de fuerzas. Es cierto que a la hora de corregirlo y sobre todo utilizando el workout no es fácil hacerlo si no tienes doble señal, pero no es menos cierto que no hay por qué menospreciar estas tecnologías que durante muchísimos años nos han servido y nos han utilizado para saber hasta qué punto ese balance de fuerzas estaba mejor o estaba peor. ¿Cuáles son las métricas que disponemos en VKO? Por un lado tenemos el conocido Power Balance, que es la producción de potencia de cada una de las piernas, es decir, el típico valor de 50-50, 42, por ejemplo, 58, o 43-57, 44-56, es decir, nos indica cuál es la producción de potencia neta de cada una de las piernas. Es decir, si encontramos 52-48, nos indica que la pierna izquierda produce 52% de potencia y la pierna derecha el 48% restante. Luego aparece la métrica Gross Power Release, ¿vale? Que lo que nos quiere decir es cuál es la potencia útil, es decir, toda la potencia generada, cuál es la que nos va a ayudar a desplazar la bicicleta, es decir, se va a corresponder, por así decirlo, con la tangencial positiva. Mientras que tenemos aquí su contraria, por así decirlo, que sería GPA o Gross Power Absorbed, que sería cuál es la potencia absorbida o la inútil, la que no va a ayudar a desplazar la bicicleta. Se puede correlacionar con la tangencial negativa o incluso con la radial. Es decir, qué fuerza del total no está contribuyendo a que la bicicleta se desplace hacia adelante. Con estos dos valores, más o menos podemos saber cómo de eficiente, desde el punto de vista mecánico, es el ciclista. Es decir, de toda la potencia que produce,
cuál es la que va a ayudar a moverse y cuál es la que no le va a ayudar a moverse. Luego encontramos otro valor, que es el Kurtotic Index, que es el ratio entre la máxima fuerza efectiva del pedaleo y la fuerza efectiva media en cada pedalada. Es decir, un concepto parecido al smoothness, suavizado del pedal, por así decirlo, y por lo general los valores que se consideran buenos son los cercanos a 4 o inferiores al mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto menor sea este valor, mejor técnica tiene el ciclista, por así decirlo. Y por último encontramos el valor de Asymmetry Index. Lo que hace es poner en relación todas las métricas anteriores, GPR, GPA, Kurtotic Index. Y nos da una idea de cómo de simétrico o cómo de asimétrico pedalea el ciclista una vez que ha cruzado todos los valores que disponemos. Ahora veremos ejemplos que son mucho más claros para comprender cada uno de este tipo de medidas. Aquí, por ejemplo, tenéis una chart, que es la chart pedaling, también está en la biblioteca. Si no la encontráis, no la podemos facilitar igualmente. Y tenéis un seguimiento desde el Power Balance, que está mucho más arriba, no se ve aquí, Torque Effectiveness, GPR izquierda y derecha, el pico del GPR y GPA, el GPA día a día, Kurtotic Index de ambas piernas, cómo evoluciona, o la máxima fuerza efectiva del pedaleo. Con todos estos valores podéis llevar una monitorización de todas las métricas de pedaleo, incluso imaginaros que tenéis un ciclista y vais viendo que su simetría va cambiando en el tiempo y va a peor incluso. Pues podéis decir, mira, si sois expertos en biomecánica, los podéis citar para que venga o lo podéis derivar a alguien para que le solucione el problema o simplemente para prevenir una lesión. Una manera de monitorizar, por así decirlo, cómo el ciclista va pedaleando a lo largo de la temporada. Hay gente, por ejemplo, que cuando están en fase de mucha carga de entrenamiento, empiezan a ponerse mucho más asimétricos, o al revés, cuando descansan, empiezan a asimetrizarse. Aquí tenéis un ejemplo de valores de GPR, recordad que son las fuerzas que contribuyen a mover la bicicleta, con respecto a los absorbidos, por así decirlo. Tenéis este caso, donde veis que el valor de potencia producido por la pierna izquierda, la línea azul, es superior a la derecha. Y, por contrario, con respecto a valores de GPA, los que frenan la bici, la pierna izquierda está superior a la derecha. ¿Qué quiere decir? Este ciclista sí produce mucho más fuerza con la pierna izquierda, pero al mismo tiempo también la frena. Es decir, aparece una asimetría que evidentemente hay que indagar de dónde puede venir y corregir, simplemente con un análisis de un entrenamiento. Otra chart que es muy útil es esta de aquí, de Zorro Chart, donde en un pequeño vistazo podéis ver todas las métricas juntas, desde Gross Power Release, de derecha a izquierda, Gross Power Absorb, de derecha a izquierda, y el Kurtotic Index de ambas piernas. ¿Qué podemos ver a simple vista? Más o menos la fuerza producida que nos ayuda a mover la bicicleta de pierna derecha a izquierda es más o menos la misma, es similar. Veis como los puntos rojos y azules prácticamente están uno encima de otro, pero en cambio sí podemos ver cómo con la pierna derecha el ciclista frena mucho más que con la pierna izquierda por alguna simetría, el patrón motor no es todo lo bueno que debería y como consecuencia os fijáis como el Kurtotic Index de la pierna derecha, que es la que no está funcionando tan bien, es muy superior, los puntos blancos, al Kurtotic Index de la pierna izquierda. Yo creo que esta chart le gusta mucho a John, porque a él, cuando analiza entrenamiento y demás, rápidamente puede ver todo lo que sucede en la pedalada de un ciclista en un entrenamiento. Sí, bueno, parte de mis tareas dentro del equipo están en el control de las métricas de pedalada y las intervenciones biomecánicas que se deriven de ellas a la hora de establecer quién de alguna manera está pedaleando mejor, quién está pedaleando mejor, opciones de mejora en esa pedalada y bueno, el control a lo largo del año. Y claro, cuando tienes muchos ciclistas que controlar a la vez, que tienen problemas muy diferentes entre ellos, te hace falta tener una gran cantidad de información concentrada en una sola gráfica, por así decir, ¿no? Si no, pues todos los días, todos los entrenamientos sería una auténtica locura el poder controlarlos. Y el Zorro Chart quizás sea, sin decir que es la mejor gráfica desde el punto de vista de análisis, es la que más información aúna y la que de alguna manera más fácilmente te hace ver que hay un problema, ¿no? En el momento que ves que los puntos azules y los puntos rojos de alguna manera no están puestos unos encima de los otros o que entre los lilas y los verdes GPA
hay diferencias que sean visualmente grandes, en ese instante tienes que meterle mano al asunto y de alguna manera ponerte delante del ciclista para saber exactamente qué es lo que está sucediendo ahí, porque lógicamente eso es potencialmente peligroso desde el punto de vista, como hemos visto, de lesiones y desde el punto de vista quizá de la propia preocupación del corredor, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando se detecta que empieza a haber un mapa, un zorro chart que no va perfectamente simétrico y que un valor respecto al de la derecha y la izquierda se empieza a desequilibrar, es momento de hacer una intervención. A veces esto viene, como bien había dicho Javi, relacionado con el proceso de entrenamiento y de desentrenamiento. A veces tiene que ver con una caída o algún agente traumático que ha sucedido en competición. A veces tiene que ver con la fatiga y con situaciones en las cuales el corredor no está cómodo. Por lo tanto, es una especie de buen controlador diario de cualquier evento que pueda suceder a la hora de desdibujar un poco los colores. Con respecto a casos que nos podemos encontrar, el talonamiento citado anteriormente, aquí hemos cruzado datos de Pioneer con VKO4. Talonamiento como tal es cuando encontraréis cuando la biela llega, por así decirlo, a posición horizontal. Fijaros como el talón aparece caído con respecto a la punta del pie, es decir, el ciclista, por así decirlo, introduce el talón antes que la puntera. Y aquí lo podéis ver perfectamente descrito ese fenómeno. Si os fijáis, los vectores de fuerza, como en este punto de aquí, se abren con respecto al otro. Y eso que lo provoca. Por un lado, lo que es la eficiencia medida por el Pioneer disminuye, claro está, pero si nosotros nos vamos a analizar a VKO, ¿qué es lo que ocurre? Esa pierna derecha produce mucha más potencia, pero al mismo tiempo, si os fijáis, frena mucho más que con respecto a la otra. Y este es el típico caso que, si os fijáis, en el Power Balance dice 50-50, voy equilibrado. Y en este caso el ciclista experimentaba dolor en la parte del piramidal, la parte de la cintilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y el valor de Asymmetry Index, si os fijáis, no es 1. 1 es cuando va perfectamente simétrico, pero cuando cruza estos datos con los de Kurtotic Index, pues nos parece que el valor de simetría no es totalmente perfecto. Con Pioneer es verdad que hemos hecho bastante trabajo y hemos detectado a través de la medición del torque este tipo de situaciones, y cuando hemos cruzado con VKO4 están bastante correlacionados. Sí, en contra de lo que se podría pensar o de lo que alguno imagina y sobre todo de lo que alguno ha oído o incluso ha sentido en sus propias carnes, yo creo que coincidirás conmigo, Javi, en que muchas veces las diferencias más incluso carácter estadístico general, que en GPR, a la hora de decir hago más fuerza con la derecha que con la izquierda, donde realmente se encuentran es en la parte de GPA, ¿no? Y no en GPR desde el punto de vista, vamos a decir, de la cantidad total de potencia desarrollada, sino en qué dirección, por así decirlo, y qué aplicación tangencial de la fuerza se tiene en ese momento, ¿no? En el gráfico ese de Pioneer se puede ver claramente cómo las rayas azules tienen un carácter, desde el punto de vista de GPA, muy diferente en cuanto a su dirección, porque si en la pierna izquierda, en left, en este caso, vemos que tiene un carácter meramente radial, quiere decir, está frenando, pero está frenando de acuerdo a la radialidad del propio movimiento, por eso la flecha sale con carácter perpendicular al sentido de la marcha. En el caso de la derecha, con la misma magnitud, la dirección de esa fuerza es totalmente contraria al sentido del pedaleo, o tiene un vector contrario muy marcado al contrario del pedaleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pierna derecha está frenando desde el punto de vista de frenado de la tangencialidad muchísimo más que la de la izquierda. Por eso podemos ver en el workout qué es lo que sucede, pese a que las flechas azules en principio indiquen exactamente lo mismo, pero claro, no indican exactamente lo mismo desde el punto de vista solo de magnitud, sino también de dirección. Eso es un poco lo que diferencia el análisis profundo de este tipo de datos y entender que la diferencia derecha-izquierda, como bien ha explicado Javi, no depende tanto del 50-50 como de factores que pueden ser un poquito más complejos de entender. Es lo que hablábamos antes, como ya bien visto en profundidad lo que es el análisis del torque del Pioneer, os podéis fijar cómo cuando se talona, o sea, lo que son las radiales, aumentan, ¿vale? Y prácticamente se ponen al nivel de las tangenciales. Y como no la tangencial, en este caso la derecha, incluso baja.
Entonces, es un caso que sí está bastante más controlado la técnica del pedaleo. Sí, este caso además se ve claramente que es un talonador, porque lo que sucede a partir de los 180 grados, que es el punto muerto inferior, para que nos entendamos, a las 6 de la tarde en el pedaleo, se ve que hay un cambio de la fuerza radial muy grande, ¿no? La inercia en ese momento se detiene. Eso solo se puede conseguir consiguiendo un aumento muy grande por energía radial, bajando el talón hacia abajo y levantándolo luego de manera violenta, lógicamente, porque el pedal tira para arriba y el talón tiene que levantarse, ¿no? Entonces es una característica desde dentro del punto de vista de los taloneadores muy marcada y que de alguna manera, pues bueno, es una energía que se pierde muchísimo, ¿no? Y realmente es curioso, ¿no? Porque todo el mundo cree que en esa radialidad está realizando un gran esfuerzo, nota que la tensión muscular le transmite que está haciendo un esfuerzo terrible, pero la realidad que sí, el esfuerzo es terrible, pero se va a radiales. Cuando la fuerza se va a radiales, quiere decir que eso no afecta para nada en el movimiento de la propia bicicleta. Por lo tanto, estamos tensando mucho el músculo para generar una energía que no va a servir para mover la bicicleta, con lo cual esto concuerda un poco con los datos que existen hoy en día en la bibliografía, donde se dice que la eficiencia energética está contrariamente relacionada con la dorsiflexión o con el talonamiento en el ciclismo. Con respecto a la dimetría anatómica, como he comentado, es cuando evidentemente aparece uno de los miembros con menor tamaño que el otro, bien por un accidente, una fractura, o incluso por razones congénitas. Y aparece aquí este artículo de Gurney, donde habla de cómo puede afectar desde el punto de vista de la mecánica, la economía, posición de los pies, o cómo tiene incidencia incluso en escoliosis, dolor lumbar, osteoartritis de cadera, columna vertebral, fracturas de estrés, etcétera. ¿Cuáles son las posibles repercusiones que puede haber una dismetría anatómica, por así decirlo? Sí, además es un estudio de review muy importante, que si bien es cierto que no está escrito directamente para ciclistas o hablando del ciclismo directamente, sí que de alguna manera habla muy claramente de todas las posibles lesiones que se derivan de una dismetría anatómica, que de alguna manera daría consenso suficiente como para pensar en una compensación. Creo que en podología esto está perfectamente claro y la mayoría de los podólogos que trabajan en el área de biomecánico lo compensan con los medios correspondientes, y en el ciclismo, pues bueno, es un área que seguramente todavía tendremos que desarrollar más en el futuro, pero parece ser que hay de alguna manera evidencia suficiente como para trabajar en el aspecto de las correcciones de las dismetrías anatómicas. Cuando encontramos una dismetría anatómica, como es el caso que veis aquí en la imagen, según los indicios en exploración, camilla y demás, ¿qué es lo que ocurre cuando medimos? Por un lado, fijaros, el power balance se va a 45-55, la symmetry index prácticamente está bien, porque si os fijáis, la única diferencia que hay es una inferior producción de potencia en pierna izquierda con respecto a la derecha. En este caso era de un ciclista profesional que tuvo un accidente bastante importante. Al final la solución fue compensar con alzas, evidentemente, pero si os fijáis, en lo que es la fuerza de frenado, GPA, prácticamente es equitativa, y solo había una pequeña variación de unos cuantos vatios en la producción de potencia. Pero fijaros cómo el power balance era bastante importante. Nosotros por experiencia lo que estamos haciendo es cuando aparece una dismetría anatómica, solemos compensar con un 60%, aunque sí estamos viendo en casos muy desmesurados que esa compensación tiene que ir incluso a mucho más de ese 60%, que por así decirlo está establecido, y creo que también en podología lo hacen así. ¿No es así, John? Sí, bueno, lógicamente los sistemas mecánicos son diferentes, pero quizá lo que más importancia tenga desde este punto de vista es que a la hora de corregir una dismetría anatómica, bueno, hayamos detectado a través de los exámenes funcionales o a través de los datos de un potenciómetro de un ciclista y la corrijamos, es muy importante hacerle un seguimiento a la hora de saber si el patrón motor de movimiento se ha modificado en el sentido esperado. Yo creo que en el pasado nos la prometían muy felices pensando simplemente que por el hecho de corregir una dismetría anatómica a un ciclista que evidentemente tenía un problema de estas características, ya directamente el problema se resolvía. Y cuando no se resolvía, pues quizá nos quedamos con la sensación de saber que todavía no teníamos todas las teclas perfectamente bien controladas. Yo creo que el software del VD Cloud también
lo que sirve es para establecer un control a distancia para saber si esa dismetría, a través de la intervención que hemos hecho en un estudio biomecánico, de poner un alza o de poner cualquier tipo de ayuda mecánica para tratar de corregir esa dismetría, realmente está surtiendo el efecto necesario y si se está produciendo un efecto de adaptación temprana, que se puede ver en el propio estudio, pero si luego eso estructuralmente, vamos a decir, queda bien integrado. Es como cuando un cirujano implanta una prótesis, que sí, que al principio parece que va muy bien, pero tenemos que saber si el cuerpo lo acepta o no lo acepta, ¿no? Estableciendo un pequeño paralelismo didáctico. No quizá todas las personas aceptan las ayudas mecánicas exactamente igual y el hecho de que ese seguimiento se realice o no se realice puede ser el éxito o el no éxito de esa intervención. Este es el ejemplo que mencionaba antes John, el ciclista profesional que tuvo un pequeño accidente y evidentemente faltaba un trozo de la longitud de una de las piernas y lo que hizo fue colocarse un alza y podéis ver cómo prácticamente los valores de GPR derecha e izquierda se simetrizan, por así decirlo. Sí, esta es la chart de todo un año, de toda una temporada después de hacer la intervención y con una dismetría relativamente severa y con una corrección de alza más o menos que todos los fitters asistentes conocerán. Se llega a simetrizar todos los esfuerzos, hasta incluso los esfuerzos de carácter relativamente intenso de 20 segundos, ¿no? Luego hay vamos a decir, una cuestión motora seguramente que la pierna que previamente, que era en este caso la pierna derecha, empujaba menos, es muy difícil hacerle ver al ciclista que tiene que entrenar, sobre todo cuando es un ciclista que no depende de sprints o no depende de esfuerzos excesivamente explosivos, de que active esa pierna en los esfuerzos breves igual que la otra. Vamos a decir que tiene su pierna buena, sabe que le responde, que en este caso es la izquierda, y con ella trabaja y con ella, de alguna manera, cumple con su cometido dentro del propio equipo, ¿no? En todo caso, bueno, ¿se podría llegar a compensar? Hombre, pues si hemos llegado a compensar los esfuerzos que están por debajo del minuto y de los 20 segundos, que yo no era tan optimista acerca de esto, teniendo, como digo, en cuenta que no es un ciclista que sea un sprinter ni nada parecido a un sprinter, simetrizamos todos los valores que hablan de resistencia y de esfuerzos de carácter de V2 Max, FTP, que puedan ser subsidiarios de una lesión por repetición e incluso pues, bueno, intentamos alcanzar simetría desde el punto de vista de utilización en esfuerzos relativamente cortos, independientemente de que no le vayan a servir para gran cosa, porque no es en lo que es especialista ese ciclista, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, hablando antes de hasta qué punto se puede llegar a simetrizar, bueno, esto es un ciclista que tenía una Symmetry Index estructural de 47,53 y que daba 0,7 en el V clavo y hoy en día está dando prácticamente 1 y 50-50, con lo cual, pues bueno, él está muy contento y evidentemente pues da cierta seguridad a la hora de hacer este tipo de intervenciones porque de alguna manera el software nos garantiza que el sujeto no se está volviendo a torcer, no se está volviendo a caer o no está de alguna manera desechando el patrón motor antiguo que de alguna manera pues le generaba ciertas molestias. Este es uno de los casos más complejos que solemos encontrarnos y es el que veis aquí en la imagen, que es cuando hay una posición asimétrica de la pelvis sobre el sillón. Este tipo de situaciones en el que uno de los isquiones se queda fuera del sillón, por así decirlo, ¿cuál es la repercusión? Fijaros, este es un caso muy exagerado de ellos, donde el power balance se va 57-43. Fijaros el valor de asymmetry index. Y con respecto a la producción de potencia útil, por así decirlo, 168 por parte de la pierna izquierda y 110 por parte de la pierna derecha. Y al mismo tiempo encontráis que la pierna izquierda frena con 32 vatios y la derecha con 8. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, por así decirlo, no hay un punto de apoyo sobre el sillón al haber un isquion fuera y esto hace que una de las dos piernas empuje y la otra tire hacia arriba. Si os fijáis, la pierna derecha aquí los vectores prácticamente son tangenciales porque esa pierna se dedica a tirar hacia arriba, a la derecha, y cuando esto es tan tangencial, evidentemente, se frena poco, pero a nivel de producción de potencia, ese valor disminuye. Y en la pierna izquierda ocurre todo lo contrario. La pierna sí produce bien fuerza, empuja bastante bien, pero al mismo tiempo va frenando. Este tipo de situaciones, indistintamente de que se consiga sentar al ciclista de manera correcta,
lo más complicado suele ser reorganizar el patrón motor, es decir, que sea capaz de pedalear de manera simétrica y que sea capaz de producir misma potencia con ambas piernas y que el frenado sea exactamente igual. Sí, bueno, puestos a comparar en este caso la derecha y la izquierda, podría parecer que la pierna derecha es magnífica porque aplica un montón de fuerza tangencial y no aplica absolutamente ninguna fuerza de GPA y podríamos pensar que es la buena, pero en este caso está totalmente trufado por el fenómeno que tú has dicho, ¿no? Y creo que lo has descrito muy bien. Cuando la cadera se balancea y se cae para la izquierda, resulta muy tentador el colgarse del pedal derecho de alguna manera y si bien no generas fuerza tangencial positiva, no frenas absolutamente nada. Pero pedalear así exige de un control técnico del pedaleo y de un control motor excepcional y excelente. Entonces, lo que podría parecer en este caso algo virtuoso es sospechosamente bueno y solo se puede dar en el caso de que a 239 vatios estés caído a la parte de la izquierda como está este ciclista, en el cual, claro, toda la aplicación de GPR de la pierna izquierda magnífica, 168 vatios, se ve frenada porque esa misma pierna le resta 32 vatios para poder hacerlo. Sucede el fenómeno contrario al que sucede con la pierna derecha. Si bien la pierna derecha está tirando o colgándose del pedal, la pierna izquierda empieza a tener problemas en el ángulo mínimo de flexión de rodilla. ¿Por qué? Porque al estar caída la cadera a la parte de la izquierda, el ángulo que se va a generar va a ser muchísimo menor. Por lo tanto, hay una relación bastante directa entre la eficiencia mecánica en la fase ascendente y el grado de cierre de la articulación de la pierna izquierda, ¿no? Por eso también, de alguna manera, conviene destacar que los valores de normalidad o más parecidos a la normalidad en este caso son los de la pierna izquierda, pese a que parezcan muchísimo peores que los de la pierna derecha. Y el ciclista en este caso te va a decir que su pierna izquierda es magnífica y maravillosa, cosa que es discutible viendo el GPA, y te va a decir que la derecha pues es una pierna que no va, que no empuja, que no la siente, pese a que desde el punto de vista matemático, aunque parezca una paradoja, resulta, vamos a decir, académicamente más correcta, ¿no? Yo creo que los que dispongáis de la tecnología del WKO y medidores de doble pierna os vais a encontrar esto muchas veces y, bueno, pues ánimo porque las soluciones al problema no son precisamente sencillas. Este es el mismo ejemplo anterior, desglosado los valores de GPR y GPA. Si os fijáis como en este caso, en esfuerzo explosivo sí aparece un predominio de GPR de la derecha con respecto a la izquierda, pero conforme avanza en el tiempo, sobre todo en valores de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, es decir, en valores de prácticamente valores de FTP, incluso consumo de oxígeno, como la pierna izquierda produce mucha más potencia que la derecha. Ya en el tiempo a baja intensidad tiende a equipararse. Por el contrario, en valores de GPA, os fijáis cómo el valor de la pierna izquierda en este caso está por encima de la pierna derecha. Es decir, hay una pierna que frena mucho más que la otra. Bueno, yo creo que lo has descrito perfectamente bien y que de alguna manera, de acuerdo a los registros que encontramos en la electromiografía de glúteos, es muy fácilmente predecible que con estos datos de WKO y una electromiografía va a haber una zona lumbar baja claramente sobrecargada, que va a ser probablemente en este caso la de la derecha, y que la otra pues va a reposar tranquilamente y eso pues es una de las cuestiones más habituales que atendemos precisamente basado en esa simetría del soporte de la pelvis sobre el sillín. Con respecto a la simetría y cadencia, ¿qué es lo que dicen los estudios científicos, por así decirlo? Que no existe una relación directa entre la cadencia que lleva el sujeto o la que elija y los valores de simetría. Ahora sí veremos otros algunos casos que sí nos solemos encontrar a menudo, donde sí vemos que existe cierta relación entre la cadencia y la simetría. Sobre todo en sujetos que tengan un nivel deportivo más bien bajo o que tengan un control motor escaso. Eso lo veremos con algunos ejemplos, pero por lo general los estudios que he realizado hasta la fecha no establecen una relación directa entre la cadencia que lleva el sujeto y la simetría. Sí, este caso, vamos a decir, este artículo es paradigmático, ¿no? Podíamos sospechar o podíamos pensar o podíamos hipotetizar que a más cadencia la asimetría seguramente aumentaría pues, por problemas del sujeto a la hora de ejecutar un movimiento más rápido, pues seguramente lo haría peor.
y sin embargo, pues ya vemos ahí la tendencia de diferentes sujetos a diferentes cadencias, que hay quien mejora y hay quien empeora. Por eso, precisamente, la cadencia no es algo significativo. No para cada uno de los sujetos. Habrá sujetos donde la cadencia será peor y habrá sujetos donde la cadencia será mejor. Pero no se puede decir que la cadencia en general para todos los sujetos sea mejor ni peor. Eso es lo que viene a concluir este estudio. Ahora os pongo aquí un ejemplo de un mismo ciclista, lo entrenamos nosotros en Training for All, es de Comunidad Valenciana, nosotros estamos en Sevilla, entonces es difícil evidentemente no hemos podido verlo a nivel biomecánico. Si lo derivamos a uno de nuestros partners que tenemos allí en Denia, realizó el estudio y nos explicó sobre todo que el control motor que tenía era muy malo. Entonces, un poco con VKO pudimos echarle una mano a este tipo de asuntos. Si os fijáis, su obsesión, aunque no tenía molestia, no tenía problemas, era el desbalance de pierna que le marcaba el medidor de potencia. Si os fijáis, cuando realizabas trabajo en subida, llegaba a una cadencia cercana a 84 pedaladas por minuto. ¿Eso que provocaba? Que el power balance fuera 46-54 y un asymmetry index de 1,45. La producción de potencia de GPR era prácticamente igual, pero en GPA veis como con la pierna izquierda tendía a frenar más que con la derecha. Probablemente estuviera talonando con esa pierna, es decir, cuando llevaba una cadencia muy alta, el ciclista tendía a no controlar la pedalada y talonaba con esa pierna. La recomendación fue que para realizar trabajo en subida, bajar la cadencia a 72 en este caso, y fijaros cómo automáticamente los valores de GPR se mantienen igual, pero GPA se equilibra bastante, es decir, la pierna que frenaba mucho antes baja considerablemente y Power Balance se va a 50-50 y el Asymmetry Index pasa de 1,45 a prácticamente 1,09. Entonces, nosotros encontramos muchos casos de un estudio de gente, sobre todo hablo de gente con un escaso nivel de rendimiento deportivo, que su control motor no es bueno y van a cadencias que no son capaces de controlar la técnica de pedaleo, por así decirlo. Bueno, sí, la verdad es que lo has descrito perfectamente bien y creo que prácticamente con cualquier dispositivo que mida potencia y cadencia, perdón, torque y cadencia, se pueden llegar a conclusiones semejantes. Simplemente ves cómo el sujeto está describiendo cuál es su John, ¿escucha? curva de torque, incluso aquellos que no son de doble señal, incluso en el simple, ves si la cadencia. Hola. John, se te ha ido el audio un segundo. No sé por qué. Repite lo último. Sí, creo que se ha ido un segundo, John. Si puedes repetir lo que estabas explicando. O la comunicación. No, simplemente. Bueno, parece que. Sí, hola. Ahora, John. John, ¿escuchas? Sí, no, bueno, simplemente creo que. Sí, creo que estoy por aquí. Ya, he vuelto. Que decía que en el caso este, cualquier técnico que disponga de medición de torque y cadencia puede llegar a conclusiones más o menos parecidas a esta. No hace falta un medidor dual para tener información acerca de si la cadencia es un efecto benefactor o es un efecto perversor del propio torque. Con respecto a dominancia de pierna a distintas intensidades, volvemos al estudio de Carpes, que es uno de los que más investiga con respecto a Vini. Nos habla sobre todo de que se producen asimetrías a frecuencia de movimiento autoseleccionada, es decir, a la cadencia y la intensidad que el ciclista quiere realizar. Y todas las tareas que revisaron en el artículo, en todas sucedían lo mismo. También habla de nuevo que esas asimetrías desaparecen cuando se le pide al sujeto que actúen a una intensidad mayor a la que suelen llegar, que por otro lado puede ser que esa simetría sea el método preferido de locomoción por alguna razón y que la cinemática simétrica solo aparece en alta intensidad, como ya hemos dicho, y que por ello concluyen que la simetría no siempre puede ser una meta, sino que hay que analizar bien el contexto en el que se produce y hay que ver si hay que corregirla o no corregirla. Eso es lo que
lo que vieron ellos en la revisión, más o menos lo que hemos visto, que evidentemente la cadencia no suele influir, que conforme se pide más intensidad al sujeto, tiende a la simetría y que evidentemente el sujeto tiende a ir asimétrico por alguna razón de economía y por eso muchas veces se supone que no se debe de buscar ese objetivo. Sí, bueno, perfectamente bien explicado. Simplemente darle la importancia que tiene a este paper porque se trata de una revisión muy fuerte sobre el principio de la lateralidad. Van a salir más informaciones al respecto sobre la predominancia de soy diestro, soy zurdo, que es una cosa que oímos habitualmente como explicación, vamos a decir, temprana a por qué hago más fuerza con la derecha o con la izquierda. Pues bueno, la ciencia viene a decir que no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro y en este caso habla de cuestiones muchísimo más complejas y que dependen muchísimo más del interventor o del operador dentro del estudio biomecánico a la hora de determinar si merece la pena corregir o no merece la pena corregir esa dismetría o esa asimetría, perdón. Seguimos con más estudios con respecto a dominancia de piernas. Aquí tenéis este estudio de Juan García López y colaboradores, donde no encontraron relación directa entre la asimetría y la dominancia, es decir, si soy diestro, si soy zurdo. Es muy habitual, y creo que John coincide conmigo, que mucha gente que llega a un estudio biomecánico y ves que hay una asimetría y que, por ejemplo, la pierna derecha funciona algo mejor que la izquierda, la respuesta inmediata del deportista es, claro, que yo soy diestro y por eso es normal que la pierna derecha trabaje más que la izquierda. Pues como la literatura científica lo que nos dice que eso no es del todo cierto, que no hay una relación directa entre la dominancia y la asimetría. Sí, podemos pasar adelante los estudios para tampoco no alargarnos porque hay varias menciones al respecto sobre este área y todos los grupos coinciden en lo mismo. Con respecto a la simetría y la estabilidad día a día, lo que hemos dicho anteriormente también, que con VKO incluso podemos valorar toda una temporada entera cómo la simetría va cambiando y que evidentemente va a haber una variabilidad en ella. Va a depender de factores desde la fatiga, carga de entrenamiento, la frescura que tenga el deportista, incluso estado de ánimo, creo que incluso puede hasta variar o que vaya más concentrado en controlarla o no controlarla. Y eso viene a decir un poco el estudio de Daniel y de Cábala. Y ahora viene la pregunta que nos hemos estado haciendo desde que utilizamos VKO 4 y que hemos visto, por ejemplo, en el caso del talonamiento. Sí, esto es muy importante porque lo que puede suceder dentro de... Bueno, se le va a John el voz, me parece. John, ¿estás ahí? Sí, no sé, ¿se me oye ahora? Ahora Sí, sí. ¿se me oye? Sí. ¿Hola? Estabas hablando algo de aquí, ¿no? Sí, bueno, decía... Sí, simplemente decir que en el caso de la simetría y la estabilidad en el día a día hay que valorar la importancia de que dentro de un estudio biomecánico se pueden producir modificaciones dentro de esa simetría, dentro de esa asimetría, por la propia fiabilidad dentro de la medición. Lo que decía el estudio de Cavagna, que no son valores que son totalmente estables y que la estabilidad de un día a otro puede variar por el mero hecho de que es una interpretación de un patrón motor, ¿no? Entonces, las valoraciones tempranas de las correcciones de las asimetrías siempre son un poco peligrosas porque no sabes hasta qué punto eso se ha modificado con un carácter agudo o con un carácter estructural. Entonces, hay que hacer un seguimiento normalmente bastante más prolongado que lo que se puede hacer dentro de un propio estudio biomecánico al uso tal y como lo conocemos. Con respecto a la pregunta que ya hemos visto anteriormente, si se puede ser asimétrico con un balance 50-50, la respuesta es sí. Aquí tenéis este ejemplo, lo hemos visto también antes con el talonamiento. Os fijáis cómo su power balance es 50-50, pero la symmetry index es de 1.14. ¿Por qué os sucede esto? Por un lado, fijaros que pierna izquierda produce 118 vatios útiles frente a la pierna derecha, que son 105, pero al mismo tiempo la pierna izquierda frena más que la derecha. Entonces esto nos da una idea de que existe una asimetría por parte del ciclista y que no está bien descrita por el power balance del propio medidor de potencia. Con lo cual, lo que concluimos es que no solo hay que quedarse con este valor, sino que hay que hacer un análisis preciso para ver qué es lo que está sucediendo en el pedaleo del deportista. Sí, es un caso que ya hemos comentado varias veces y bueno, yo creo que esta es
slide viene muy bien para recordar precisamente eso, ¿no? Que el 50%, el 50-50 en realidad no quiere decir que haya una simetría perfecta, sino que hay que mirar más adentro de las características del pedaleo cinéticas para ver si realmente esa simetría existe o no. ¿Qué es lo que se puede decir que es el gold standard, la perfección? Fijaros, 50-50 power balance, asymmetry index 1.0, pierna izquierda, pierna derecha, misma producción de potencia prácticamente, y lo que es el frenado de ambas piernas prácticamente igual. Eso es lo que se puede decir que es a lo que alguien aspiraría a decir, pedaleo perfectamente con una simetría perfecta. Son casos que son difíciles de encontrar en deportistas. Con respecto a la reversibilidad, asimetría, ya más o menos lo hemos comentado, incluso con el valor de día a día. Puede ser que alguien vaya simétrico y conforme pasa el tiempo se vuelve más asimétrico, o incluso al revés. Fijaros como el Kurtotic Index, en este caso, está en valores altos, por encima de 4, y conforme avanza la temporada, ese valor, hay momentos que baja a valores cercanos a 3 y momentos que sube. Es decir, va habiendo cambios a lo largo de la temporada. Lo mismo pasa aquí, si os fijáis, como el valor de Kurtotic Index va variando entero a lo largo del año en un deportista. Por lo tanto, hay tanto evolución como reversibilidad de la asimetría. Con respecto a la asimetría y edad, ¿qué nos puede decir de aquí, John? Espera, que no me ha pasado la slide. Ahora te ha pasado, ¿no? Estamos en... Ah, correcto, ya pasó. Bueno, sí, este estudio es muy importante porque comparaba la edad con grupos muy diferentes de niños, de prácticamente niños que aprendían a pedalear hasta sujetos de edad bastante avanzada, incluso sujetos adolescentes y preadolescentes. Es muy interesante la conclusión porque de alguna manera tiene una significatividad estadística muy fuerte el hecho de que se es más asimétrico cuanto más joven se es y cuanto menos de alguna manera se pedalea. Parece ser que los patrones motores inmaduros, que es un término que me gusta mucho porque creo que explica muchas de las situaciones que nos encontramos, tienden a ser más asimétricos. Entonces, aquel que no sabe pedalear muy bien, ya sea por razón de edad o por falta de práctica o porque tiene una dificultad motora de aprendizaje, sea del tipo que sea, va a ser un sujeto con más tendencia a la asimetría que un sujeto con más experiencia o con más riqueza motora. Si bien es cierto que pedalear podría parecer desde el punto de vista cinemático algo relativamente sencillo porque es una cadena cerrada, parece que desde el punto de vista de aplicación de la fuerza y de gestión del derecho o izquierdo a la hora de propulsar la bicicleta, nos estamos encontrando con que sujetos que quizá no tienen una gran riqueza motora y que se incorporan al mundo del ciclismo y la bicicleta con 30 y 40 años, tienen dificultades de aprendizaje desde el punto de vista motor. Ellos también, en algunos casos, tienen patrones motores inmaduros que les facilitan o de alguna manera les llevan a esa posible asimetría. Por lo tanto, ya no nos encontramos ante una de tipo neuromuscular y de control motor, con lo cual pues todavía complica muchísimo más las soluciones a dar en estos casos, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes también, abre un campo muy importante desde el punto de vista de qué es el aprendizaje motor dentro de lo que es el ciclismo y hasta qué punto la gente puede verse de acciones y por este tipo de estudios que darán seguramente muchísimo campo a aplicación en el futuro. ¿Cuál es la perspectiva del futuro? Hemos hablado antes por encima algo de que la simetría tiene relación con el rendimiento motor humano, es decir, y la reducción de riesgo de lesiones, el costo energético y sobre todo en el aspecto de eficiencia muscular y aspectos neuromusculares, es decir, todo lo que es activación muscular, reclutamiento de unidades motoras, qué tenemos que hacer con el ciclista para reactivar aquella musculatura que no ha estado funcionando por culpa de una asimetría. Muchos de los casos que encontramos en la actualidad, sobre todo cuando el patrón motor no está optimizado, hay una pierna, por así decirlo, que funciona menos, el trabajo que tiene que hacer el ciclista para reactivar esa musculatura es bastante costoso y suelen ser los casos más difíciles de solucionar y que nos encontramos. Entonces, lo que encontramos aquí en este artículo, la revisión que se hace, es que el éxito en el futuro, en buscar esa simetría, va a pasar por esos aspectos, en cómo
reactivar la musculatura y cómo conseguir que el sujeto vuelva a reclutar unidades motoras. Bueno, sí, lo has descrito muy bien, ¿no? Quizá obviar un poco las partes más sencillas de un estudio biomecánico y pensar que es una simetría con un inmaduro y que seguramente tenga problemas de reclutamiento de una de las dos lateralidades, el pensar que subiendo, bajando el sillín o adelantándolo, retrasándolo se va a arreglar es francamente peregrino. De hecho, las áreas de trabajo en las que de alguna manera se están centrando y sobre la que aportan información como posibles áreas de mejora son la eficiencia muscular, los aspectos neuromusculares y la activación muscular. Entonces, hablamos de cuestiones que tienen mucho que ver con la cinética, perdón, y con directamente la instrumentación, la utilización de los músculos dentro de los ciclistas como elemento de control y como elemento de diagnóstico de posibles mejoras de nuestros propios tratamientos. Ahora vamos a dejar aquí algunos casos prácticos que hemos utilizado con VKO4 para el control de la simetría. Este es un caso de uno de los ciclistas que llamamos preparación, donde empezó a aparecer una asimetría. Aquí fijáis los datos, el Power Balance 46-54, Asymmetry Index 1.11 y la diferencia entre GPR de izquierda y derecha es bastante sustancial. Con una pierna la producción de potencia es mucho mayor que la otra, pero al mismo tiempo frena con esa pierna. Además, el ciclista notaba que tenía dolor, sobre todo la parte del piramidal, y se sobrecargaba mucho, incluso llegándole a afectar al ciático por compresión de la piramidal, y lo llevamos a estudio. Una vez que lo teníamos en estudio, decidimos cambiar la altura y el retroceso del sillón, posición de la escala, plantillas para la estabilidad del pie, se le cambió un sillín colocando uno que hiciera la pelvis mucho más estable y se le mandaron ejercicios para el psoas para que realizara con vistas a largo plazo, debido al acortamiento que tenía en el mismo. Estos datos que tenéis aquí son dentro del propio estudio, ya que el ciclista tenía un medidor dual, y fijaros cómo tras los cambios que realizamos en el estudio grabando en el rodillo, el ciclista pasaba a 48-52 Power Balance, Asymmetry Index se mantenía, pero ya al menos la producción de potencia, si os fijáis, es mucho más equitativa y el valor de GPA disminuye, pero en la pierna izquierda se sigue manteniendo ligeramente. Pero bueno, ya con eso conseguimos que valores de GPR se mantuvieran iguales. Si os fijáis, aquí la diferencia era bastante mayor y sobre todo había diferencias, sobre todo la pierna derecha frenaba más que la izquierda. En el estudio, curiosamente, después de los cambios, la pierna izquierda empezó a frenar un poco más que la derecha, pero lo más interesante de esto es el seguimiento que realizamos una semana después, ya en la carretera, y 3 meses después. Fijaros cómo una semana después, más o menos los datos se mantienen y la Asymmetry Index se reduce un poco y se le dio la información de que no tirara tanto con la pierna izquierda, que no frena tanto la pedalada. Si os fijáis, baja el valor, pero sigue habiendo un poco más de producción con la pierna derecha. Se le volvió a dar feedback al ciclista de qué es lo que tiene que hacer y cuando pasan 3 meses ya estamos en 49-51, el Asymmetry Index casi se queda en 1 y fijaros cómo la producción de potencia sigue habiendo una ligera producción por parte de la pierna derecha, pero el valor de frenado de ambas piernas ha disminuido sustancialmente. También se le pidió al ciclista que realizara un pedaleo a pistón inercial. Eso provocó que el valor de GPA aumentara un pelín, pero también al mismo tiempo el de GPR también aumentó. Fijaros que la potencia que tiene VKO4 es poder realizar un seguimiento del deportista después de haber realizado el fitting y poder darle un continuo feedback de qué tiene que hacer con el pedaleo para optimizar el patrón motor. ¿Tienes algo que comentar aquí, John, respecto a ello? No, yo creo que el caso está perfectamente bien descrito y puede ser probablemente el caso tipo con el que se pueden encontrar la mayoría de los biomecánicos o entrenadores que hagan una intervención del tipo que sea, utilizando varias o algunas al menos de las herramientas que has descrito de este caso para valorar si la adaptación de esa simetría es más nociva o es inocua o es beneficiosa. Aquí también este caso otro ciclista con problemas de asimetría y después de realizar estudios se monitorizó prácticamente muchos meses de trabajo. Fijaros cómo el partido de un balance 56-44
Después del estudio, ese balance tendió a equilibrarse, aquí tenía la línea de tendencia, es decir, fue mucho más simétrico la fuerza neta realizada por ambas piernas, y cosas interesantes que podemos ver, como el torque effectiveness, la efectividad del torque, hubo momentos que estaba incluso en valores por debajo del 70%, y conforme avanzaba la temporada y que van acorde con el Power Balance, ese torque effectiveness subió incluso a valores de 80. Lo mismo pasó con el Smoothness, valores que estaban por debajo del 20%, al final de la temporada incluso llegó a valores de 22%. Esto, evidentemente, de que ese torque effectiveness y smoothness mejoraran, tiene relación directa con el Curtotics Index. Hemos dicho que conforme más bajo es ese valor, mejor técnica de pedaleo tiene el deportista. Fijaros que están valores de 4, que se supone que son más o menos buenos, pero con la mejora del fitting prácticamente llegó a valores cercanos a 3,5. Y por nuestra parte no hay nada más que añadir. Espero que os haya gustado. Lo que hemos dicho, como hay prácticamente 70 asistentes, y que tenéis preguntas pues es un poco complejo, aquí tenéis nuestros emails, cualquier duda que queréis plantearnos, pues nos la hacéis. Sí, bueno, lo dicho, esperemos que os haya gustado. Para nosotros ha sido un placer hacer este trabajo para Training Peaks y bueno, es un tema que como habréis observado, nos motiva y nos estimula especialmente y bueno, muchas de las cosas quizá que nos preguntéis nos podremos dar una respuesta perfectamente cerrada, pero encantado de recibir vuestras inquietudes y vuestras preguntas y bueno, y si podemos colaborar en resolver alguna duda, pues encantados. Agradecerle a Javier la disposición para compartir conmigo esta charla y bueno, ha sido un placer y a Training Peaks por invitarnos y a todos vosotros por habernos aguantado durante casi hora y media y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos.